Buenas noches, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a la serie Personalidades Live. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a todos. Gracias por estar conectados con nosotros, por ser mamás y papás que están preocupados por sus hijos. Esta noche vamos a compartir un live muy positivo, de muchísimo valor, y es con el psicólogo reconocido, el doctor Mario Minaya, que nos acompaña desde la República Dominicana. Así que si eres mamá o papá, te invito a que te quedes en este live, en este Personalidades Live, porque puedes hacer tus preguntas. El tema de hoy, como ustedes lo ven puesto, es ¿cómo lidiar con la rebeldía en los adolescentes y otros casos de familia? Estamos viviendo en unos tiempos de pandemia en muchos lugares que nos están viendo en este momento, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos y en Europa. Probablemente han pasado las mil y unas con sus familias a propósito del encierro, de las cosas que no han podido hacer, de que están refugiando mucho en las redes y todo el tema. Pero vamos a dilucidar muchas de esas situaciones y otras que probablemente no tienen nada que ver con la pandemia, y que vamos a aprovechar al doctor Minaya esta noche, quien nos va a dar mucho contenido de valor y una orientación súper valiosa para todos los padres y madres que se conectan con nosotros. Ahora mismo voy a invitar al doctor Minaya, que ya está aquí, creo, conectado con nosotros, para que empecemos inmediatamente. Empiecen a avisarles también a las personas que ustedes conozcan, que sean padres de hijos adolescentes, para que también se unan a esta interesante serie de personalidades y de esa forma puedan sacar provecho a todas las informaciones que el doctor Minaya va a compartir con nosotros pues en el día de hoy. Así que el doctor se va a conectar ahí con nosotros, y yo muy feliz de darle la bienvenida a cada uno de los que se están integrando. Muchas gracias por estar ahí conmigo y próximamente con el doctor Minaya. Gracias por estarse agregando a este live. Mándenle unos mensajitos por el WhatsApp a sus amigos, a sus amigas que tienen hijos, para que realmente puedan sacar el provecho de esta conversación tan valiosa que vamos a tener en la noche de hoy, en esta serie Personalidades, acompañándonos este destacado psicólogo, terapeuta de familia y también de pareja, el doctor Mario Minaya, quien nos acompañará en los próximos segundos. Mientras tanto, quiero saludar a la comunidad que se nos está uniendo. Gracias por estar ahí con nosotros. José Severino, Luis Arrieta, Victoriano Vargas. Muchísimas gracias por estar ahí. Jay Durán, T. Collins, gracias por estar ahí desde Brasil. Muchas gracias por acompañarnos. Mercedes también está ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Iris Arieta, que te estás uniendo también. Ahora mismo pues voy a hacer el request al doctor Minaya, que ya está esperando ahí por nosotros, para que inmediatamente pues nos conectemos. Ustedes saben que, bueno, pues que los hijos en general, cuando integramos la familia y ya están los hijos, ahí está el doctor. Hola, buenas noches, Doc. ¿Cómo está usted? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de en series Personalidades, pues conversar con usted acerca de este tema que yo sé que mucha gente se está identificando en este momento, porque todo el que es papá y mamá y ya los hijos son preadolescentes o adolescentes, en un tiempo en el que hemos pasado en muchos países encierro, muchas situaciones, tal vez había situaciones ya que venían gestándose antes de la pandemia en el hogar, y que bueno, y que ha debutado quizás un adolescente rebelde, o ya había un adolescente rebelde y el encierro lo ha complicado. Yo sé que usted nos va a ayudar muchísimo a aclarar todas esas dudas y las preguntas que tiene el público que se está conectando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Mira, muy contento de unirme a una persona como tú, mentora. Ya eso me hace un poquito más buena gente, porque lo que hacemos es como despertar lo mejor de la gente. Uh -huh. Y eso siempre es agradable, que estemos unidos. Claro que sí, claro que sí. Pues le contaba a la audiencia, doctor, que bueno, porque usted nos acompaña desde República Dominicana. Aquí estamos en la ciudad de Kissimmee, en la Florida, en el centro de la Florida, en los Estados Unidos, y se reportan en viewers desde Brasil, desde Europa, a pesar de la diferencia de horario, y desde distintos puntos de acá de los Estados Unidos. Sé que también de República Dominicana, porque cuando usted se unió empezaron a entrar también su comunidad. Y bueno, pues vamos a compartir ese tema. Cuéntenos, doctor, en su práctica, ¿ha tenido muchos pacientes que le han llegado con este problema, con
adolescentes problemáticos o que se ponen rebeldes? ¿Cuál es normalmente la edad en la cual se debuta con todas estas, vamos a decir, situaciones de conducta fuera de lugar o estos problemas de conducta? Mira, lo primero es que como práctica profesional particular, yo siempre veo los padres a solas antes. Muy bien. Para mí, los padres de entrada somos los pacientes. Entonces, eso me ha dado resultado porque me permite dimensionar cuál ha sido la presencia de nosotros como padres en la vida de nuestros hijos. Porque a veces sin querer hablamos de nuestros hijos con una cara de preocupación. Entonces, como que si están pequeños, no hay quien lo aguante. Si después están en la escuela, no estudian. Si después ya son adolescentes, pueden involucrarse en vicios, pueden tener conducta de riesgo, que si ya después están adultos, uno tiene que comprarle apartamento, casarlo. Como que parecería que no fueron hechos para ser disfrutados. Entonces, primero colocarnos en un escenario de disfrute de la oportunidad de ser padres, de ser madres. Es un privilegio. Y hasta que no nos reencontremos con ese sentido, entonces esos privilegios de esa categoría, de ese nivel, que nos asemeja a Dios, no van a ser gratis. Es cierto. Esos privilegios tan grandes, esa emoción que yo he sentido con esos 4 muchachos, desde chiquitos hasta que fueron creciendo, ya no están aquí en la casa, ya quedamos en nido vacío. Okay. Ese privilegio tuvo un itinerario de acompañamiento, doloroso por momentos, angustiante en otros, pero la mayor parte del tiempo lleno de sentido, lleno de alegría. Entonces, esos muchachos van creciendo y en la medida en que uno se hace presente desde pequeñito en sus vidas, va a ser más fácil el notar esos cambios hormonales, de presión social, de mayor exigencia, que se va dando. Es un mundo que nuestros hijos le irrumpe. Es como que no saben qué son exactamente. Y si nosotros nos agregamos con ese desconocimiento, peor. Es decir, por momentos les exigimos que actúen como adultos y le decimos, usted está a cargo, usted es el hombre, usted es la mujer. Y a ese mismo sujeto, media hora después le decimos, usted no es gente, usted es un muchacho, usted no... Entonces, los mismos padres a veces le agregamos nuestras propias ansiedades y angustias a la de ellos, propia de un momento de definición, que como todo en la vida, genera cambios y todos cambios generan crisis. Entonces, pero ahí está la oportunidad de ver detrás de esas malas palabras en un momento. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, trayó la puerta fuerte un día que vino de la escuela. Y uno dirá, ¿y ese acto de rebeldía? Entonces ya yo conozco a mi hijo y su mamá fue la que se acercó. Porque tenemos una dinámica creada de la personalidad, de la forma, de que intervenimos. Sin nadie decir, nos fuimos creándola. Excelente. Su mamá dio un momento y se acercó. Entonces, mi hijo estaba llorando, ya estando en bachillerato. Y su mamá, entonces yo no me acerqué, porque eran parte de los acuerdos. Como yo era el que ejercía un rol, su mamá me contó que él vino llorando porque su mejor amigo, sus padres se divorciaron. Wow, ¿cuánto le afectó? Entonces yo le dije a ella, ¿te imaginas el divorcio de nosotros? Ay, ya. Convertimos un acto aparente de rebeldía, no era usual en él estrellar la puerta de su habitación, que aquí estoy yo ahora, que instalé la oficina, y ella, eso nos sirvió a nosotros como una lección. Mi hijo, qué bueno que es sensible al dolor ajeno. Si yo lo dejo en el estrellón de puerta, no entiendo la dinámica de angustia que mi hijo estaba atravesando. Entonces, al colocarlo en ese escenario como adulto, ve tú, saca la información,
me la transmite y los dos le sacamos el provecho y eso luego no se menciona. Ya no viene al caso de nuevo porque ya entendimos por el momento que él estaba atravesando y fue sensible al dolor de un amigo. Entonces los padres tenemos que aprovechar toda crisis, todo momento para educar. Educar es ver nuestros hijos con otros ojos, que incluyan beneficio de duda. Los padres tenemos un poder que no sabemos de definir nuestros hijos. Y a veces no le damos el beneficio de la duda. Es verdad. Por miedo, por lo que fuera, nos adelantamos y elaboramos juicios. Y por eso hablo primero con los padres. Y cuando hablo con ellos y nos ponemos de acuerdo, los hijos finalmente se dan cuenta que ya hubo un acuerdo. Porque lo primero que yo trabajo es para que no hayan 3 muchachos en la situación. Yo necesito un muchacho y 2 adultos. Y por eso los cito para medir hasta qué punto están actuando como si fueran adolescentes. Hay padres actuando como adolescentes. Ese adolescente tiene una inestabilidad emocional que muchos padres están igual ante esta pandemia y todas estas dificultades. Entonces, yo tengo que entender, yo tengo que diferenciar cuáles son los adultos de los muchachos en el cuadro. Y cuando ya los adultos nos ubicamos, hacemos la alianza a los adultos. Entonces ya yo no le voy a pedir lo mismo al joven y al adulto. El adulto está llamado a manejo de impulso, a postergar emociones y deseos. Entonces, cuando ese adulto se coloca en ese escenario así, puede crear un hogar con contención para dejar un momentito en lo que estudia, recuerda a su hijo, conversan entre ellos dos, porque hay un complemento de enfoque. Hay información que mi esposa tenía que yo no tenía acceso. Hay que yo tenía que ella no tenía acceso de nuestros hijos. Y hay que teníamos que era de uso común. Entonces, por eso cada quien, y no teníamos ninguna preocupación en saberlo todo de nuestros hijos. Había un equilibrio. Porque nuestros hijos no saben todo de nosotros. Exacto. Entonces se va dando una dinámica, no de interrogatorio, sino de exposición. El joven en esos procesos de rebeldía natural por lo que están manejando, necesita un ambiente de justicia. Porque ellos insisten mucho en eso. Es que no es justo que a nosotros nos exijan, a nosotros nos digan y ellos no lo hagan. Eso es verdad. ¿Cómo mi papá quiere que yo haga lo que él no es capaz de hacer? Es más, él ha hecho todo lo contrario con esto, y parecen muy críticos. Porque son así con muchas cosas de la sociedad. Pero esos mismos críticos cometen barrabasadas. Y uno entiende que como él es crítico, ya es pensante. Entonces manejamos riesgos que deberíamos tomar en cuenta. Mi hijo me decía, yo manejo mejor que tú. Eso está claro. Yo manejo mejor que tú y tú lo sabes. Con 17 años, 18, que ya estaba con licencia de menores. Tú sabes que yo manejo mejor que tú. Y yo siempre le decía, pero no al lado de 2 patanas. Buen argumento. Tú manejas mejor que yo, pero cuando no hay patanas, que te estén sonando un bocinazo en los oídos, porque ahí va a salir que no es que tú manejes mejor que yo, es que yo tengo una experiencia en la autopista. Correcto. Y tú puedes manejar mejor que yo, donde no hay patanas. Entonces nos poníamos de acuerdo porque yo estoy reconociendo eso, pero hay circunstancias en las cuales mi hijo puede ser muy pensante, pero no tiene la madurez. Correcto. Y nosotros confundimos como padres muchos términos. Y mi hijo habla bien, que mi hijo me dice, yo sé lo que son las relaciones sexuales, yo sé lo que son los preservativos, yo sé lo que son tal cosa. Yo digo, ya tiene como el discernimiento. Él puede saber todo eso y no tiene la madurez para manejar una situación alrededor de su sexualidad, alrededor de la experiencia placentera. Esa muchacha puede estar muy clara, pero llegada a cierto ambiente, esa claridad desaparece. Entonces a veces los padres confundimos esa claridad que los muchachos tienen por acceso a información con madurez.
Ujú, La da el exponerse a experiencia, ujú. combinado con el paso de los años. Claro. No, definitivamente hay muchachos y muchachas que son, entre comillas, muy maduros por lo que dicen, cómo lo expresan, hablan sobre eso, etcétera. Pero cuando a la hora de la verdad, muchos se quedan en teoría y los papás se confunden. O sea que yo encuentro que ese método que usted hace es muy bueno en el sentido de que primero se pone de acuerdo con los padres, porque he visto mucho, doctor, que hay muchas casas, muchas familias en las que los hijos son los que mandan y los papás le da miedo ponerle límites. Y por eso creo que es en muchos casos el origen de ese descontrol, porque ellos se sienten que son los que mandan y los papás no sé qué miedo es para no ponerle esos límites. He visto casos, por ejemplo, me han contado algunas mamás que también tienen hijos adolescentes, que si su hijo dice, voy a salir con mis amigos un fin de semana y regreso a las 12 de la noche, ellos no le piden permiso, ellos se lo informan y los papás los dejan ir y se aparecen a las 4 de la mañana. Jóvenes de 16 años, 17 años que no deberían estar en la calle a esa hora. Pero Mira, ¿qué opina sobre eso? es un proceso y tiene que ver con que nosotros parimos y engendramos nuestros hijos varias veces, el mismo hijo. Uh -huh. Entonces, si uno no está pendiente de eso, no lo vuelve a hacer. Por ejemplo, en ese instante, 9 meses antes, nosotros engendramos y en un momento parimos nuestros hijos. Uh -huh. Pero cuando esos hijos despegan hacia los colegios, hay que volverlo a parir. Pero cuando esos muchachitos ya están de 13 años y comienzan a visitar amiguitos, hay que parirlo de nuevo. Cuando están adolescentes y se enamoran y ya quieren trabajar y manejar dinero, hay que parirlo de nuevo. Ay, ay, Y ay. cuando están adultos que forman familia y ya no están dando nietos, parirlo de nuevo. Son tantas Si uno, etapas. si uno entendiera que en cada una de esas etapas se define todo de nuevo, Uh -huh. estuviéramos más atentos. Uh -huh. Porque a veces creemos que los engendramos y los tuvimos y que se encarguen en los colegios, que se encarguen en donde le enseñan una práctica deportiva y vamos como descuidándonos Uh -huh. y delegando tareas. Y uno delega tareas, pero no responsabilidad. Eso hay que Entonces, subrayar. como yo delegué tareas, Sí, yo sigo dándole seguimiento a la responsabilidad. muy bien. Y la tarea de educarse y desarrollar capacidades, yo se la delegué a la escuela. Uh -huh. Pero la responsabilidad de que mis hijos tengan valores es mía. Uh -huh. Y esa educación que se va complementando es la que define el carácter. Mi hijo, uno de los mellizos, porque tengo mellizos, Qué bien. Adrián específicamente, está en el colegio con su grupo y decide su primera salida con sus amigos. Y me dice, vengo a las 11. Excelente, Adrián, ve con Dios. Le di dinero, creo que no trabajaba, bien. A las 11:15 dice Luisa que va a buscarlo, mi esposa, que ella va a buscar a Adrián, que va a tomar el vehículo. Digo, si hay alguien que tiene que salir de aquí, soy yo. Tú no vas a salir a estas horas, Claro. 11 y algo de la noche, a buscar a Adrián. Adrián llegó a las 12. Mm. Ella ya había pasado por toda esa crisis, yo también, primera salida. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? Tranquilo, se acostó, entró al pasito, nosotros estábamos ahí. Muy bien, tranquilo, no se habló el tema, no se conversó nada. Eso se dejó aparentemente así. Uh -huh. Al siguiente viernes, Adrián dice que mañana tiene una fiesta. Uh -huh. Yo le digo, Adrián, ya tú consumiste 2 fiestas. Tienes que esperar que pase una. Entonces, cuando venga la próxima, tú vas. Uh -huh. Uh -huh. A esta tú no vas. Uh -huh. Porque tú consumiste 2 fiestas en una salida. Muy Me bien. debe una. Muy bien. Cuídate. Uh -huh. Jamás Adrián manejó mal el tiempo de salida. Y además la No, forma tan buena que ustedes los manejaron, eso es un buen ejemplo. voucher de una fiesta adicional por 1 hora. Claro. Asumió que no estaba en el acuerdo. Uh -huh. Y no hubo que discutir ni nada. Él entendió que al no obedecer al acuerdo, yo tampoco tengo que cumplir los demás acuerdos. Es verdad. Y jamás Adrián y respetó 1 hora en la que nos pusiéramos de acuerdo para salir, volver. Siempre van a haber niveles de riesgo sobre nuestros hijos. Uh -huh. No vamos a poder evitarle el mal del mundo.
ni los accidentes, ni las cosas que pasen, pero debemos ponernos de acuerdo para que nuestra responsabilidad sobre ello quede descontada. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad sobre la integridad, la salud y la seguridad de mis hijos? Y yo tengo que hacérselo saber. Sí. Y yo tengo que ponerme de acuerdo con ellos en ese sentido. Y eso marcó su vida. No lo maltraté, no le falté el respeto. Simplemente le recordé una consecuencia lógica de haber incumplido. Exactamente. Consumió 2 fiestas en Sin una. pelear ni nada, y mire cómo aprendió esa lección de por vida. Jamás hasta hoy, que ya Adrián me dio mi primera nieta. Ay, qué bueno. Jamás nosotros tuvimos una dificultad. Sí. A la hora que Adrián decía, estaba aquí. Exacta. Porque él entendió. Que lo que estaba en juego era la palabra de él, que fue acordada. Si él nos dice a nosotros que viene a las 12, nosotros no nos preocupamos. Claro. Dormimos y en su momento nos levantamos a abrirle o le damos llave. Claro. Porque yo entiendo que los hijos deben participar de su mundo, de su vida, pero yo debo depurar que su salud, su integridad física y su seguridad no esté comprometida. Porque es nuestra responsabilidad como padres que sea así. Esa responsabilidad son mis hijos y yo no tengo que pedirle permiso para ejercerlo, ni hacerlo sentir bien. Que parte de esos muchachos que están en esa actitud es que han encontrado unos padres que creen que son animadores de resort. ¿Cómo así, doctor? Hay padres que creen que ellos animan un resort. Que ellos son del equipo de animación del resort. Oh, Dios mío. Entonces, estamos aburridos. Ellos, que estoy aburrido, y los papás, ay, Dios mío. Esta palabrita es famosa últimamente, doctor. Estoy aburrido. No, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Los huéspedes están aburridos después que pagaron este resort. ¿Se me van a ir y no van a volver? Sí. Mis hijos, en una ocasión no vino el servicio. Y entonces ellos nos dijeron, pide pizza. Digo, ¿cómo así? Que compre pizza, que no vino la señora. Una hora. Digo, pero la señora me abandonó a mí también. La señora me abandonó a mí también. No entiendo por qué tengo yo que pagar el que la señora no viniera. Claro. La mejor comida que hemos hecho en familia se hizo ese día. Oh, wow, qué bien. Yo no sabía que mismo cocinaban, hicieron unos espagueti con salsa blanca, los recuerdo como ahora. Buscaron unos panes viejos y los tostaron. Y buscaron muchísimas cosas que habían ahí. Si yo sigo la corriente como animador de resort, de una vez gasto dinero que yo no tengo en pizza, porque yo no tengo 700 pesos más para pizza en el presupuesto. Es verdad, es verdad. Entonces, esos muchachos desarrollaron esa habilidad. ¿Por qué? Porque yo no le compré que yo soy animador de resort para tener que buscarle pizza. ¿Tú sabes lo que significa que busque pizza? Que yo soy responsable de que la señora venga o no venga. Exactamente. Yo soy víctima. ¿Usted también era la víctima? Doblemente, porque también usted se afectó porque ella no llegó. O sea que es doble, definitivamente. Como que la señal se va un poquito ahí. Sí, ahí. La señal se va un poquito, doctor. La señal se está yendo un poquito. Está como un poquito lenta. Pero mire, dice una de las personas en lo que entra su señal, dice, mi hijo de 16 casi siempre me incumple con el horario de llegada. Eso lo dice Yaris. Con el horario de llegada y le quito la salida como usted dice. Ahora sí entró. Estaba mientras entraba su señal leyendo los comentarios de las personas. Y no sé si sea bueno interrumpirlo para hacerle unas cuantas preguntas que están ahí esperando. ¿Sí? Una que vi, que ella dice que su hijo siempre incumple. Sí, pero ¿qué hace lo que usted dice? Pero hay que evaluar, porque a veces los horarios que nosotros disponemos no tienen sentido. Lo que no tiene sentido en base a una lógica, una regla, no tiene por qué cumplirse. A veces nuestros hijos nos siguen la corriente. Puede ser que los horarios que ella ponga no correspondan con lo que está ocurriendo en la vida de nuestros muchachos. En los tiempos
nosotros fuimos jóvenes, habían unos horarios de actividades que cambiaron con el tiempo. Entonces, a la hora que nosotros llegábamos a las fiestas, a la hora que ellos llegan ahora, la de nosotros estaban terminando. Entonces hay que ponerse de acuerdo para ir creando también y uno supervisando cuáles tipos de ambiente son más favorables y que los padres busquemos una forma de integración comunitaria que ya se ha dado para suscitar, por ejemplo, que los clubes tengan unos espacios y unas actividades juveniles donde nosotros podamos tener cierto control, cierto acceso a las actividades que nuestros hijos tienen. Porque lo que le están ofreciendo desde otros lugares no califica para los valores y las cosas que uno le quiere enseñar a sus hijos. Igual hay que sentarse a discutir la posibilidad de que el salir no sea una obligación, como si fuera una necesidad básica. Es decir, a veces estamos colocando la diversión en una categoría en la vida de nuestros hijos, que ellos la convierten en prioridad sin ser. De acuerdo a la edad, la prioridad es estudiar, es desarrollar una habilidad y una capacidad. No podemos como entrar en una negociación con nuestros hijos que si estudian tienen que trasnocharse, tienen que beber, tienen que salir. Sí. Y como que si no somos injustos. Entonces tenemos que sentarnos para decir, mira, una cosa no tiene que ver con otra. La diversión es un componente de la vida, pero en ciertas etapas no es un derecho. Porque si eso afecta una serie de actividades conexas a su vida, a su carácter y a su desarrollo, yo no puedo colocar la diversión en exceso, con bebida, fumando, juntándose con gente que yo no conozco, como un elemento prioritario. Tiene toda la razón. Dice esta pregunta, doctor. Mi hermano mayor tiene 4 hijos, pero 3 de sus hijos son muy gobernativos. ¿Cómo evitar esto? Mira, hay que volver a revisar el tipo de vínculo que se ha establecido. Lo primero que hay que establecer con los hijos es una conexión afectivo-emocional, que mucha gente lo entiende como cariño, para no ir al punto de lucha de poder que se está reflejando ahí. El término gubernativo puede estar haciendo alusión a una desconexión emocional con nuestros hijos. Lo que yo viví con esos 4 muchachos, que los quiero un mundo, nunca fue alguien queriendo imponerse, porque tampoco fue mi estilo ni mi deseo. Yo no creo que los padres tengamos que ser autoridad. Yo no quiero que sean mis amigos. Yo no quiero que sean mis panas. Yo no quiero que sean mis cómplices. Yo no quiero que me quieran. Yo no quiero que me hagan sentir orgulloso, porque todo eso genera toxicidad en la relación y una serie de chantajes y manipulaciones que no son necesarias. Yo quiero que mis hijos sean felices. Y yo asocio la felicidad a tranquilidad, a buen corazón, a gozo, a alegría por la vida, a deseo de superarse. Entonces, en esos muchachos hay que volver a retomar conexión emocional, cariño. Luego de cariño hay que establecer firmeza, porque el cariño suelto crea unos ambientes de irresponsabilidad, de locura. Entonces, los papás insistimos mucho en que nos quieran. Y los niños de pequeñitos, cuando quieren manipular, dicen, no te quiero. Yo no quiero que mis hijos me quieran. El querer no se puede querer. Uno debería estar en una relación espacio-tiempo con sus hijos en la que se sientan amados, protegidos, cuidados. Y si eso despierta en ellos un sentimiento recíproco, bien, pero no exigir que me quieran. No implorarle atención y cariño, porque si no, no voy a poder ser firme. Y hay que mantener esa firmeza con voluntad. Y la voluntad no se puede lograr si no hay cierta coherencia en la presencia padre-madre. Ellos no van a entender que el cariño pasó a un nivel en el cual papá y mamá están claros en lo que desean, para que no nos manipulen y nos chantajen. Ellos, estos muchachos, si usted se descuida, lo chantajean. Es verdad. El muchacho, por sobrevivencia, no plan en tu contra. Se lo explico siempre a los padres. Porque creen que los muchachos se sientan a organizar un plan en su contra. No.
Son seres que quieren sobrevivir y su cerebro está diseñado para eso y son creativos. Muy creativos. Entonces yo me dejo desafiar Ujú, por esa actitud ujú, para entonces nosotros poder entrar en una dimensión que los papás hemos dejado fuera, que se llama autocuidado. ujú, Cuando esos muchachos están con padres que se quieren, que hacen ejercicio, que se cuidan, que tienen su propia vida, ellos entienden cómo hacer la de ellos. ujú. Pero hay unos padres que han convertido a sus hijos en su motivo de vida. Es verdad. Entonces yo le digo, eso en ningún sitio se estableció así. Usted tiene que tener vida y los hijos ser parte de su vida. Y Exactamente. ellos entenderlo. Ujú, Es decir, aquí se va hacia oficio todos, ujú, aquí todos vamos a estudiar y a trabajar, pero todo incluyéndonos nosotros los padres, para ujú, tener libros, ujú. para tener acceso a cosas positivas, para practicar deporte, para que todos en la familia tengamos un estilo de vida saludable. Correcto. Entonces, cuando esos muchachos a veces asumen esos comportamientos, Ujú. es porque hay una serie de mensajes contradictorios en el ambiente, Sí, de cosas que decimos que no hacemos, de exactamente. cosas que hacemos que no decimos, Decimos. y cosas que hacemos que no se pueden decir. Sí. Y cosas que Entonces, practicamos y es lo contrario en la acción. entonces, hay un reto y un desafío grande para Ujú, retomar esos vínculos de sí. apego, Ujú, de confianza, de credibilidad. ujú, En un mundo poco creíble, un espacio familiar basado en la verdad es sanador, ujú, donde no haya tantas versiones de las cosas mm, y eso se respire y que amar sea una forma de visibilizar al otro. Nuestros hijos están pidiendo hacerse visibles. ujú. Visibles aquel al que yo le presto atención, Sí. para el que yo estoy disponible. Ujú, Tito no está ahí. Entonces, por eso, desde pequeñito, en esa fase de apego, marco al niño cuando no doy respuesta a sus necesidades, a su llanto, a su sonrisa, a su pataleta. ujú. Todo eso son lenguajes del niño y yo los he ido anulando todos. Sí. No pueden gritar, no pueden estrellarse, no pueden vocear, no pueden cantar, no pueden moverse. Esa es la forma de él comunicarse conmigo, porque él no elabora oraciones. Ujú, ujú. Entonces, ese niño cuando llora, está comunicando necesidad, está comunicando dificultad. Cuando corre, cuando pelea, cuando hace pataleta, cuando vocea, cuando rompe algo, está comunicando necesidades. Ujú. ¿Cómo los hemos visto? Como unos salvajes que vinieron a destruirnos todo. ¿Qué hicimos nosotros como familia? Desarmamos la casa Sí. hasta que crecieran. Y el que venía aquí, ¿y qué pasó? Que esto es una casa para criar niños. Entonces los jarrones, todas esas cosas Lo se sacaron dejamos. como de los 12 años para allá, o 13. Todas esas cosas las teníamos guardadas. No se rompieron porque nuestra casa estaba para niños. Exactamente. Queríamos criar niños, no compramos muebles buenos, nada. Después que se fueron, empezamos a comprar cuando ya estaban en los colegios, en los play, porque lo pusimos a practicar todos esos deportes. Comenzamos a armar el asunto, pero a veces no nos damos cuenta. Eso que usted menciona es muy bueno, doctor, el tema de los deportes, porque en esta temporada en la que hemos estado encerrados muchas familias y que ha sido positivo porque hemos tenido la oportunidad de compartir más, pero también hay otras familias que no tienen esa dinámica, sino que cada quien se aísla en un teléfono, en una computadora, en una tableta, como que cada quien está en su mundito. Entonces están juntos, pero divididos al mismo tiempo por islas. Hay una preguntita que dice aquí que en días pasados dejó que el toque de queda lo cogiera en la calle, me llamó para que la fuera a buscar y le dije que no porque no había dado el permiso. Pues tuvo que llegar corriendo de una larga, dice aquí, de una larga. O sea, eso parece que fue una mamá que no le había dado permiso a su hija de salir, que luego le dijo que se iba a quedar por el toque de queda, que saliera a buscarla y la dejó. Le dijo que llegara como pudiera. Sí, pero hay que tener cuidado, Sí. porque hay situaciones en las cuales hay que saber el momento en el que uno toma una decisión muy drástica, Uh -huh, porque queriendo resolver una cosa se pierde otra. uh -huh.
que tener cuidado, porque independientemente de que mi hijo no tuviera mi consentimiento para algo, las consecuencias inmediatas de ese algo, Claro. yo debería tratar de ayudar a resolverla. Que eso signifique que yo estoy aprobando la conducta. Correcto. Yo puedo muy bien acudir a su llamado y después asumir las consecuencias naturales del hecho. Y estoy haciendo dos cosas. Número uno, estoy garantizando que mi hijo o mi hija, cuando se ve en una situación difícil y acuda a mí, encuentre respuesta. Aunque la procedencia de la acción haya sido en contra de un mandato mío. Porque están las dos cosas en juego. Sí. La disciplina y la consecuencia del no respeto de la norma y el establecimiento de un vínculo de confianza que tiene un hijo sobre su padre, en que en el momento que lo necesita no lo abandona, aunque no esté de acuerdo. Hasta en eso le está enseñando un valor. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque una cosa que tú le quieres establecer crea otra que tú no deseas. Entonces le invito, aunque aparenta de una vez como una medida disciplinaria, no siempre es bueno por el instante, porque cuando a ella le pase otra cosa, no va a acudir a su mamá, porque va a decir, ¿para qué la voy a llamar? Porque ella lo que me va a decir es que yo no le pedí permiso. Sí, y eso podría hacerlo un hijo en una circunstancia en la cual su integridad, su vida, su seguridad dependiera de esa llamada. Entonces debemos pensar, porque eso fue una reacción de la amígdala para establecer una respuesta de represalia, si se quiere. Yo debo ir, apoyar, solucionar y luego retomar el caso. Por ejemplo, al otro día, mira, lo que pasó ayer se va a manejar de esta y de esta forma, porque tú no debiste, pero no dejo mi hijo que amanezca pudiendo ponerme de acuerdo para solucionarlo, porque muchas veces cuando son menores y su padre va o temperan. Y la lesión se puede dar sin que mi hijo amanezca con un grupo de personas en un lugar como ese. Claro, entonces, tenemos que pensar un poquito, evaluar antes y mandar los mensajes. Por ejemplo, mi hijo, en un momento yo lo intenté castigar como para que los otros no hicieran eso. Y eran los otros que me decían, papi, no lo castigue, que tú sabes cómo él es. Entonces, si yo iba a castigar a Adrián en ese caso para que los otros vieran, ya los otros me están informando que ellos no van a hacer eso. Claro. Porque entienden a Adrián. Entonces, mis hijos lo entendían más que yo. Sí. Entonces, a veces pasa eso mismo, que uno quiere tomar esa medida por otros hijos, porque yo, para que vea, pero hay que tener cuidado para que aprenda. Yo creo que los papás tenemos que discriminar las lecciones y los momentos. Porque en vez de aprender una cosa, nuestros hijos terminan aprendiendo otra. Es verdad. Que no es la que uno desea. Es cierto. Voy a leer otra de las preguntas, doctor, que dice aquí una de las participantes. Dice William Ramírez López, ¿cómo uno evitar que nuestros adolescentes sean violentos? Ahora están muy motivados, usted sabe, con todos esos juegos electrónicos, con todo el exceso de información que hay, quizás con una conducta que vean en la casa o en su ambiente donde más participen. Hay que sentarse a reflexionar el origen de lo que nosotros llamamos violencia. Entonces, según se van descartando orígenes, va a ser la intervención. Hay un tipo de trastorno del ánimo que genera, es decir, nuestros hijos tienen un malestar, un nivel de angustia, cuando tienen algo de depresión o ansiedad o estrés, que hace que de ellos salga una actitud hiriente, porque es como se siente por dentro. Sí. Entonces, una actitud agresiva en momento está delatando una depresión, porque es el malestar que él siente y no haya cómo comunicar. Entonces, analicemos el origen. A veces, esta violencia es fruto de un ambiente violento al que mi hijo está expuesto. Entonces, si él está en un ambiente violento, con mucha frustración, eso tiene un origen que yo puedo cambiar y yo puedo escucharle. De eso que yo he escuchado.
no enjuiciarlo y calificarlo inmediatamente como falta de respeto, como droga. Uno se inventa muchísimos expedientes rápido, fruto de hijos tengan cierto carácter. La decisión de mi hijo en un momento dado es parte de lo que mi hijo va a encontrar en el mundo. Entonces, a veces queremos domesticar en vez de educar. Entonces, cuando yo estoy domesticando, tengo un animalito que lo estoy entrenando en buenos modales, en actitudes, y ahí hay un mundo en el que si mi hijo no se para en dos patas en un momento con una gente, no accede a alguna cosa. Entonces, ¿cómo discriminar el origen si mi hijo está en un momento colocando una actitud de rabia sana que es necesaria para reconocer espacio? Uno necesita en un momento ponerle límite a cierta gente. Entonces, ahí mi hijo, no es nada. Mi hijo le dice, no, eso no está bien, eso no está correcto. Con esa energía y esa actitud. Entonces yo una vez la gente me dice, su hijo como que es rabioso. Oh, no, mi hijo tiene un grado de sensibilidad y puso el punto claro. Lo que yo procuro que eso no se manifieste de una forma agresiva, pero que mi hijo puntualice algo que nadie se atreve y que es cierto, que es una injusticia lo que se está cometiendo. Claro. Entonces, yo estoy ayudando a que mi hijo se desarrolle con una sensibilidad a ciertas cosas que yo quisiera tener. Mire, esto que se dio aquí en República Dominicana, de la Plaza de la Bandera, pudiera ser calificado por alguna gente como violencia. Sí. Unos hijos violentos. Hay unos muchachos jóvenes que a mí me dejaron sorprendida por su nivel de conciencia sobre un grado de corrupción que había acumulado el partido. Sí. Y estos muchachos no esperaron a crecer ni a estar en un partido político para decir, no queremos este país. Exactamente. Y eso necesita un poquito de violencia, pero dirigida a un objetivo que estaba por encima de mezquindad, de deseos inmediatos. Yo estoy contento con esa juventud que irrumpió. Y ahí hay muchos muchachos jóvenes, adolescentes, que se vieron involucrados, tocados por esta situación. Para alguna gente eso es ser violento. Sí, es verdad. Hay muchas injusticias que han ocurrido en el mundo en la que 2 o 3 violentos hicieron la diferencia y hoy nosotros podemos hablar, transitar, tener nacionalidad, viajar, estudiar. Muchísimas cosas fueron fruto en un momento de una persona que parecía violenta. Entonces yo quisiera como que volvemos a retomar. Yo quisiera un hijo vivo, con criterio, con posiciones, que establezca un parecer, a un hijo como sin personalidad, asustado. Es cierto, se prefiere una cosa sobre la otra. Mire, dice Jocelyn, estoy embarazada y tengo un miedo. Y dice también Vida, los tildan de rebeldía, los que son así. También dice otro comentario de José, que la Biblia dice que las malas compañías dañan las buenas costumbres. Otro dice, porque muchas veces la crianza no es la correcta, pasan ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de los adolescentes en tiempos de pandemia? Mi mamá dice que una mala señal, que una mala señal es un desganado. Bueno, le leí varias preguntas, pero es que hay muchísimas preguntas en espera. Para que más o menos usted tenga una idea, dice, ¿cómo puedo manejar los celos entre hermanos de 12 años de diferencia? Wow, es mucha diferencia. Ahí le dejé un montón y sigo más tarde. Sí, comienzo por la de los adolescentes en pandemia. Muy bien. Hay que entender ¿qué ha perdido un adolescente fruto de la pandemia? Hay que colocarse en su lugar. Es verdad. Porque nosotros nos hemos encerrado, mi esposa y yo, y de repente descubrimos que nosotros como que vivíamos así. No nos ha hecho
porque de repente hemos descubierto como que nosotros vivíamos, vemos televisión, cuidamos una matita, nuestro mundo se fue reduciendo por la edad. Aquí, desde aquí yo hago mi trabajo, yo hago muchas cosas. Entonces, cuando yo me pongo a ver un adolescente que antes, como que lo menos que hacía era vida familiar, tenía ese ambiente escolar, universitario, que genera tantas cosas interesantes, tú ves gente diferente, come cosas diferentes, oye música, tú tenías un tiempo como tuyo, que tú administrabas, y de repente tú tienes ese tiempo administrado por otra gente desde tu casa, hasta donde hay un internet que hay que compartir, un espacio, un nivel de ruido. Entonces hay que entender cómo el escenario necesariamente tiene que traer niveles de angustia, porque te han estrechado la vida a un espacio en el cual era el sitio por donde tú pasabas menos. Es verdad. Y ahora entonces te quitaron todos los otros y te lo cambiaron por ese, con esa gente incluida que se llaman padres, a veces abuelos, a veces hijos, niños más pequeños, con toda esa gente incluida, el mismo lugar que no es en el que yo quiero estar necesariamente. Entonces una conducta va a ser aislarse en unos audífonos, aislarse en una pantalla que lo traslada a otros lugares a través del audio y a través de la visión o a través del juego. Son formas de escape, de salida a una situación angustiosa que me estrechó la vida. Entonces tenemos que tener como la habilidad para reunirnos y pautar un horario donde haya actividad de estudio, de recreación, de juego en familia, de televisión, de pantalla. Es decir, tenemos que sentarnos a votar de aseo, porque la gente cree que si no va a salir no se tiene que bañar. Y a veces se quedan en pijama el día entero, doctor. No, es que tú nada más no te bañabas y salías para las otras gente. Claro. Uno tiene que bañarse y asearse por cuestión de higiene. Por supuesto. No es por con quién yo voy a estar. Es higiene, porque hay todo un proceso de generación de desechos en el cuerpo, a través de la sudoración, a través de la descamación, que se retira con el baño. Todos los papás tienen que reunirse para retomar los hábitos que corresponden. Hay que integrar los muchachos a la cocina, a los oficios, a la jardinería, al cuidado de los mayores. Sí. Hay que aprovechar esta coyuntura para volver a reencontrarse en generaciones. Empezar a hacer cuentos para que se conecten con la niñez. Algunos dicen, pero es que papá, abuelo repite mucho. Uno tiene que recordarle a esos muchachos que para allá es que nosotros vamos. Es verdad. Que practiquen. Porque para abuelos repetidores que yo voy, entonces yo tengo que llamar a mi hijo, tú no me vas a soportar a mí. Porque mire para allá que yo voy y peor voy a hacer. Si tú no sabes. Entonces yo quiero que nos pongamos de acuerdo a ver si tú puedes practicar con papá, que es tu abuelo, para ver lo que tú vas a hacer conmigo. Ven acá, vamos a ponernos de acuerdo. Y no te quiero recordar algo que te va a doler más. Para allá vas tú después. Y a ese nieto mío, tú ya lo estás entrenando para que no hable contigo, para que te abandone, para que no te tiempo. Es cierto. Le está dando una lección de vida. Momento dado. Entonces vamos. Yo no quiero estar con viejo y ya eso se quedó así. No son todos los yo quiero y yo no quiero. Detrás de cada una de esas cosas hay motivaciones y tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no quiero que mi hijo esté obligado. No, yo no lo voy a obligar. Yo lo que me voy a poner de acuerdo con él para que haga conciencia sobre la necesidad de algunos hábitos que como familia necesitamos. Y no tiene que hacerlo completamente a gusto. Igual la forma de alimentación, horario para hacer ejercicio, horario para meditar en familia, para quedarnos en silencio y apagar todos los aparatos, alguna hora, algún momento. Todos puestos de acuerdo. La hora del almuerzo, ningún tipo de estímulo audiovisual con eso. Que cada gente coma en un sitio diferente. Hay momentos de integración familiar.
y hay que volverlo a recuperar. No diga que cada quien quiera. Vamos a retomar para esas, para esas, los papás tenemos que entender esto que estoy diciendo con creatividad. Pararse en una esquina, tirar decretos. No, uno tiene que empezar a inventarse una fiestecita alrededor de otra cosa de entrada. Y eso uno dice, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bueno. Aunque ellos no la hagan nunca, pero la aguantan. Y volver a la costumbre de dar besitos a la hora de acostarse. Darle los santos a estos muchachos. Mi hijo vive en Estados Unidos y él me escribe o me llama. Que hasta que no dice si un papá, yo no hablo con él. Ese si un papá tiene que venir y se modernizó muchísimos años para allá, pero a mí hay que decirme si un papá. Papá, exactamente. Papá. Entonces, que eso es parte del ritual. Y a veces yo sé que está un amigo y cosas, yo lo oigo como medio rito, sí, un papá. Eso me da una conexión especial, afectivo-emocional, que le escuché la bendición papá. Entonces, eso se va perdiendo en mi modernismo. Se fue un poquito ahí la señal. Poquitito, no le escuchamos. Ok. Ok. Dice una persona aquí que le gustaría que... Sí. Alguien ahí que le gustaría que usted dijera dónde le pueden contactar. Alguien pregunta dónde contactar al doctor. Otra persona pregunta cuáles son los síntomas más comunes. Y mi número es psicólogo M. Minaya. Psicólogo M. Minaya. Ok. ¿Escucharon? Repítalo, doctor, por favor. Psicólogo M. Minaya es mi Instagram. Es casi como la y ahí me escriben y yo por ahí, o mi WhatsApp, 809-585950. Muy bien. Y estas son las mías, porque directamente se me hace. Sí, claro. Pregunta otro viewer, que ¿cuáles son los síntomas más comunes en adolescentes en depresión en este tiempo? ¿Cómo detectar que un hijo adolescente está en depresión? Esa es una pregunta. Le voy a hacer una más porque ya el tiempo se está terminando para pues que tengamos dos al menos. Dice otro, ¿cómo puedo manejar los celos entre hermanos de 12 años de diferencia? Esa es otra de las preguntas que hay ahí en la caja de preguntas. También hay muchas otras que han preguntado. ¿Cuándo? Pero no, eso va a ser para otro live, para otro personalidades live. Las personas se refieren a celos. Ya se hizo. Le escuchamos. Hay como ambiente, momentos en los cuales la diferencia de edad determina que yo le compre juguetes distintos, que yo le dedique diferente tiempo, que yo le compre ropa diferente. Entonces, la energía, el dinero y el tiempo es lo que yo le doy a lo que le doy prioridad. Mis hijos tienen que entender las razones por las que yo hago cada cosa con cada uno. Okay. Los celos muchas veces son generados por necesidades especiales que tienen nuestros hijos, que nosotros no hemos sabido interpretar. Entonces a veces queremos como generalizar algunas intervenciones y no estamos llenando las necesidades particulares. Esto es como en servicio al cliente, tiene que ser personalizado. Y ese niño que está reclamando hay que manejarlo aparte para sentarse con él. Y detrás de ese reclamo hay otras necesidades insatisfechas que él no está comunicando. Es no quedarnos en la palabra, ni en el gesto, sino darle seguimiento a lo que lo está generando, que a veces viene de una situación real de injusticia. Nosotros en ocasiones, y ya la investigación lo ha comprobado, tenemos hijos predilectos.
eso no es malo. Es que no es igual querer. A estos muchachitos hay algunos que son fuera de serie y uno tiene que quererlo más. Ahora, el que yo quiera más a él, si sea mi predilecto, no significa que abandone al otro. Pero yo puedo tener predilectos. Lo que yo tengo que asegurar que todos reciban lo que corresponde para satisfacer sus necesidades. Pero algunos se van a ganar unos bonos adicionales por su forma natural de ser. Es verdad. Es cosa misteriosa, pero dejémonos de estar que todos son iguales, no son iguales. Son diferentes. A todos no lo queremos igual, no lo queremos igual, hay que uno quiere más. ¿Cuál es la dificultad? Ahora que usted mencionó. ¿Cuál es la dificultad? Que eso no limite. A todos los hijos no lo queremos iguales, lo que eso no debe limitar lo que le ofrecemos. Es cierto. Ni privilegiar. Pero tenemos que reconocer eso. ¿Cómo uno se da cuenta cuando un muchacho está en depresión? La depresión se lleva a los apetitos, porque es una inestabilidad emocional. Entonces los apetitos son, en la persona adulta, sexuales, alimentario y vital. Okay. En el caso del adolescente, el vital es más notorio. Ese apetito vital tiene que ver con una mirada, con una forma de ser. Y nosotros deberíamos, cuando hay un cambio brusco en su forma de ser, nos llame la atención. Si mi hijo es muy conversador y de repente está callado, tengo que ir en atención. Porque el instinto de conservación es tan grande que él genera un cambio y ni él se da cuenta. Si mi hijo es muy callado y está hablando mucho, atención, debo acercarme. Pero no acercarme a interrogar, sino a escucharle. Exacto. A estar en su entorno, sin acelerar el ambiente. Yo me hago parte de la escenografía, más a menudo, para que en un momento que él quiera abrirse, que él me quiera contar, que él esté viendo algo, veo películas con él, le pregunto por el colegio, no voy directo al tema que estoy imaginando, y eso requiere tiempo, y eso requiere un poquito de tranquilidad. Muchas veces hay un tipo de desorden que está reflejando lo que el muchacho tiene en su interior. Hay un tipo como de desorden de la vida, falta de higiene, unas palabras que uno no relaciona con la educación y la forma que mis hijos han sido educados. Entonces, hay un cambio con deterioro de buenos modales, de higiene, que denota que él está sintiendo eso por dentro. Entonces permanece más tiempo acostado, permanece mucho más tiempo aislado, en silencio, se retira para hablar, no quiere que los hermanos tengan acceso a su espacio. La depresión genera una soledad natural por dolor. Hay un dolor que uno siente que cualquiera que lo toque lo va a dañar. Con una expresión, con una exigencia. La depresión genera un cuadro de indefensión, una fragilidad, que a veces los que no están depresivos no la entienden. Y por lo que yo sonrío, a veces una persona en depresión se siente presionada. Y por eso los padres tenemos que tener cuidado con las expresiones que utilizamos con nuestros hijos. Porque un hijo normal tú le dices, ojalá yo quisiera mudarme y no darte la dirección. A un muchacho sano tú le dices eso y se ríe y hace una chelcha. Pero uno que esté deprimido. Y te dice, ¿quién te mandó a hacerme? ¿Quién te mandó a hacerme? No lo dudo, te pongo una denuncia, pues yo creo que sí lo canto. El muchacho depresivo, ese pudo ser el detonante para un suicidio. Porque pudiera ser que él nada más le faltaba entender que era una molestia y una carga para sus padres. Entonces tenemos que... Porque luego ha aparecido en nota suicida la despedida diciendo, ya no va a tener que mudarte y no darme la dirección. Porque te voy a resolver esa situación con lo que acabo de hacer, perdone. Evitemos esas expresiones temerarias sin antes sopesar en qué estado emocional
de trastorno del ánimo están nuestros hijos. Está más común de lo que se cree, los niveles de trastorno del ánimo, bipolaridad, ansiedad. Hay mucha enfermedad mental a raíz de esta pandemia que ha despertado angustia, que ha despertado miedo, aprehensión. Entonces, pensemos que todo el mundo puede ser positivo al COVID para cuidarnos. Pensemos que todo el mundo puede ser depresivo para cuidar a los demás. Pensemos que todo el mundo puede estar atravesando por una angustia existencial importante. Y tratémonos con más cariño, con más amor, con más compasión, como ese que está tirado en el camino que habla la palabra de Dios, que iba caminando y el buen samaritano se dio cuenta. Vamos a darnos cuenta de los que están tirados en nuestras casas. A ser más intencionales, ¿verdad? A veces son esposo, esposa, hijos, padres. Me dirijo a algunos hijos que puedan estar viéndonos. También nosotros necesitamos, muchachos, cariño, comprensión, que nos quieran, que nos digan algo bueno. También nosotros a veces quisiéramos poder decir algo bueno, pero es tanta la situación y los miedos que se nos acumulan que no lo hacemos tan a menudo. Exacto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ya llegamos al tiempo límite aquí en la serie Personalidades Live, pero hay un tema buenísimo que se va a quedar para una próxima, que son las drogas auditivas. Ahora que hay que estar muy alerta con los papás y los hijos, en el sentido de que ahora están aislados, usando audífonos todo el tiempo. Tienen que revisar de vez en cuando qué es lo que están viendo, qué es lo que están consumiendo, porque hasta eso puede dañar a sus hijos. Gracias. No, a usted, doctor. Y repita, por favor, dónde le contactan, porque sé que hay mucha gente interesada en repetir esa información antes de irnos. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí en Personalidades Live. Psicólogo M. Minaya es mi Instagram y por ahí le puedo dar cualquier orientación y pueden comunicarse. Y 258-5950, mi WhatsApp. Muy bien. Ya lo escucharon, así que vayan Psicólogo M. Minaya ahora mismo a Instagram, le escriben en privado, si no llegaron a anotar el número de teléfono y así se comunican con el doctor Mario Minaya. Gracias. Y también terapeuta familiar y de pareja. Un abrazo, doctor. Gracias. Muy bien y gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este Personalidades Live. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes a las 8 de la noche con otra de nuestras personalidades. Vamos a ver, en la semana les voy a decir de qué país nos va a visitar la próxima personalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan al doctor y continúen también siguiéndome acá en Agna Jiménez Oficial. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos muy pronto. Pueden hacer sus preguntas ahora cuando aparezca en el feed de mi cuenta y yo se las voy a mandar al doctor para que él también les mande la respuesta por email. Pues muchísimas gracias y buenas noches.